representando a un grupo de investigadores antárticos apasionados por la Antártica. Nuestro objetivo general es estudiar el rol de la Antártica en el clima global y los efectos del cambio climático en la Antártica. Para el efecto, en los últimos 5 años hemos realizado decenas de viajes a la Antártica. Desde el año 2012 realizamos monitoreo de ozono a 800 millas del polo en un lugar que se llama Glaciar Unión. Hace unos años construimos una estación climatológica en la península antártica en colaboración con el Instituto Antártico Chileno. Y el año pasado construimos una estación gemela a la que tenemos en la Antártica a 40 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, junto al Observatorio ALMA a 5.000 metros de altura. Uno podría preguntarse por qué construimos una estación en el desierto de Atacama si nos interesa la Antártica. Y la respuesta es simple: la Antártica es un agente climático global. El clima del desierto de Atacama y el clima de todo el hemisferio sur depende de lo que le sucede a la Antártica, y la Antártica está siendo muy afectada por el cambio climático. Para entender por qué la Antártica afecta el clima global, basta con considerar las dimensiones del continente. La Antártica tiene 14 millones de kilómetros cuadrados de extensión y está cubierto por una capa de hielo que en algunas zonas llega a ser de 4.000 metros. El espesor medio de la capa de hielo que cubre la Antártica es 2 kilómetros. Eso significa que en la Antártica tú tienes una acumulación de hielo de 28 millones de kilómetros cúbicos. Una cosa increíble. Ahora, ese hielo acumulado sobre la base rocosa del continente, que nosotros llamamos hielo continental o plataforma de hielo continental, fluye por razones naturales al océano. Pero ese flujo, que antes era natural, se ha acelerado en los últimos años. Sucede que la Antártica, especialmente la zona de la Antártica que llamamos la Antártica Occidental, está perdiendo mucho más hielo que hace décadas atrás. Para que ustedes tengan una idea, la Antártica Occidental está perdiendo por año 125.000 millones de metros cúbicos de hielo. ¿Cuál es el problema? Ese hielo, al derretirse, está contribuyendo a la subida del nivel del mar en todo el mundo. El nivel del mar ha subido 7 centímetros en los últimos 25 años y 10% de esa subida es responsabilidad del hielo perdido por la Antártica. ¿Por qué el hielo continental está fluyendo más rápido, contribuyendo de manera tan significativa a la subida del nivel del mar? ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que las plataformas de hielo flotantes que rodean al continente se han debilitado. Este ya no es hielo que está sobre el continente, sino que es hielo que flota sobre el mar. Esas plataformas de hielo se han debilitado en las últimas décadas y han perdido metros de espesor. ¿Cuál es el problema? La función principal de esas plataformas flotantes es contener el flujo del hielo continental. Como se han debilitado, el flujo de hielo continental ha aumentado y eso está contribuyendo a la subida del nivel del mar. La expresión más obvia de ese debilitamiento de las plataformas de hielo flotantes ocurrió en julio del 2017, cuando la plataforma de hielo más grande de la península antártica, la Larsen C, en un solo evento perdió el 10% de su superficie, liberando un iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados de extensión y 1.000 kilómetros cúbicos de volumen. Un evento gigante. ¿Quién es el responsable de que las plataformas de hielo flotantes estén debilitándose? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, el sospechoso número 1 es el calentamiento global. La temperatura en todo el mundo ha aumentado y la Antártica, por supuesto, no es una excepción. La Antártica Occidental, la zona que más está perdiendo hielo, está hoy entre 1 y 2 grados más caliente que a mediados del siglo XX. Esa es una de las razones que explica la pérdida de hielo, pero no es la única. Ese aumento de temperatura, a pesar de que es significativo, no alcanza a explicar el debilitamiento observado en las plataformas de hielo flotante. Hay algo más. Ese algo más es que no solamente la temperatura del aire sobre la Antártica ha subido, sino que también las aguas sobre las que flotan las plataformas están más cálidas de lo que deberían. Por lo tanto, las plataformas de hielo flotante están sufriendo lo que nosotros llamamos derretimiento basal, están derritiéndose por la base, perdiendo mucho líquido, adelgazándose y no cumpliendo su labor principal, que es contener el flujo del hielo continental. Ahora, no es que el agua del océano que rodea la Antártica se haya calentado mucho, no, ese no es el problema. El problema es que agua de más al norte de la Antártica, que por lo tanto está más cálida, se ha acercado a la costa de la Antártica.
Estamos hablando de volúmenes enormes de agua, kilómetros cúbicos de agua, miles de ellos, que se han movido desde zonas más al norte y están derritiendo las plataformas de hielo flotante por debajo. ¿Quién movió esa agua? ¿Cómo es posible que tantos volúmenes de agua gigantescos, todos esos volúmenes gigantescos de agua se hayan acercado a las costas? La respuesta es cambios en la intensidad de los vientos en torno a la Antártica, lo que nosotros llamamos anomalías circulatorias, cambios en los patrones de vientos anormales que están trayendo el agua que está derritiendo la Antártica. ¿Y quién es el culpable? Los responsables son muchos, pero el principal es un viejo conocido, el agujero de ozono. El agujero de ozono es una atenuación no natural en la concentración de ozono en la parte alta de la atmósfera, lo que llamamos la estratosfera, que ocurre todas las primaveras australes sobre un área que supera el tamaño de la Antártica. Usualmente, la máxima extensión del agujero de ozono bordea cada año los 20 millones de kilómetros cuadrados. Como es un fenómeno estacional que se da usualmente, como dije, en primavera, las mayores bajas de ozono estratosférico ocurren durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. El ozono es muy conocido porque provoca, al disminuir, saltos en la radiación ultravioleta. Cuando el agujero de ozono se da durante la primavera austral, la radiación ultravioleta, especialmente en locaciones cercanas al polo, se dispara. Por ejemplo, en Glaciar Unión, a 800 millas del polo, la radiación ultravioleta se duplica cuando el agujero de ozono en septiembre se da. El agujero de ozono provoca que la concentración de ozono en la estratosfera baje a la mitad y eso hace que salte la radiación ultravioleta. Pero aquí viene el problema. El problema es que el ozono no solamente absorbe radiación ultravioleta, también absorbe otras radiaciones solares, incluida la radiación visible y la radiación infrarroja. Es decir, absorbe mucha energía solar. ¿Qué significa eso? Cuando el ozono tiene valores normales altos sobre la Antártica, absorbe energía solar y ayuda a mantener relativamente caliente la parte alta de la atmósfera, la estratosfera. Cuando el agujero de ozono se da en primavera, parte de ese ozono que absorbía radiación solar desaparece y la estratosfera recibe menos energía solar. ¿Qué significa eso? Tiene la tendencia a enfriarse. ¿Qué significa eso? Que el agujero de ozono provoca una señal de enfriamiento en la parte alta de la atmósfera. Esa señal de enfriamiento se propaga hacia la parte baja de la atmósfera y ayuda en el verano austral a balancear parcialmente la señal de aumento de temperatura que provoca el calentamiento global. El calentamiento global trata de que la Antártica se caliente y por otro lado el agujero de ozono trata de que la Antártica se enfríe. Lo que sucede en la Antártica es un juego de balanceo entre ambos. La razón que explica por qué la Antártica se está calentando menos que el Ecuador, menos que el polo, es justamente la influencia, este efecto secundario climatológico que el agujero de ozono tiene. Eso no suena tan mal, pero siempre hay efectos secundarios y la mayoría de efectos secundarios nunca son buenos. Y esta no es una excepción. ¿Cuál es el problema? La Antártica se está calentando más lento que el Ecuador. Y cuando eso sucede, la diferencia de temperatura entre el Ecuador y la Antártica comienza a aumentar. ¿Y eso qué importa? Sucede que las corrientes de viento y las corrientes marinas son al final flujos convectivos. ¿Qué significa eso? Dependen de la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el polo. Si esa diferencia se mantiene estable, los vientos se mantienen estables. Si esa diferencia cambia, como ha estado cambiando las últimas décadas y seguirá cambiando en el futuro, se producen anomalías circulatorias, cambian los patrones de viento. Y eso es justamente lo que ha estado sucediendo en torno a la Antártica y de hecho en todo el hemisferio sur. La gráfica que aparece ahora en pantalla muestra en color rojo las zonas en torno a la Antártica en las que los vientos se han intensificado. Son más fuertes los vientos en esa zona enorme del hemisferio sur. Esos vientos más fuertes que durante las últimas décadas se han fortalecido son los que han traído las aguas desde el norte hacia las costas de la Antártica. Son esos los vientos responsables de que la Antártica esté perdiendo hielo y en último término son responsables de que el nivel del mar en todo el mundo esté aumentando más rápido. Y hay algo peor. Sucede que encima del anillo rojo aparece otro anillo circumpolar azul.
Ese anillo azul indica las zonas del hemisferio sur en las que los vientos han disminuido de intensidad. Un poco más tenue, todavía más al norte y cerca del Ecuador, hay otro anillo rojo que indica intensificación de vientos. ¿Qué es lo que quiero decir? Los patrones de viento en todo el mundo, los patrones de viento, especialmente en el hemisferio sur, han cambiado por cosas que han sucedido en la Antártica. No es solamente un cambio de viento. Cuando los vientos cambian, cambian las nubes. Si los vientos se intensifican, aumenta la nubosidad. Y cuando cambian las nubes, cambian las lluvias. Este mapa, por ejemplo, muestra las zonas en rojo donde las lluvias han aumentado en las últimas décadas y en azul las zonas del mundo, en particular del hemisferio sur, donde las lluvias han disminuido. Si se fijan, hay un manchón azul muy intenso en la zona centro-sur de Chile. Ciudades como Valdivia, Temuco, Puerto Montt han perdido en las últimas 4 décadas más del 20% de sus lluvias. Esto no es una cosa que va a pasar, es algo que ya pasó. Es extraordinario que una disminución tan agresiva en las lluvias, un cambio tan dramático en el clima, sea consecuencia de cosas que pasaron en la Antártica. Y esto nos lleva como a resumir lo que está sucediendo. En la Antártica están interactuando el calentamiento global y el agujero de ozono. Ambos provocan cambios en los patrones de viento y esos cambios, esas anomalías en los vientos son de alcance hemisférico, afectan todo el hemisferio, todo Chile y naturalmente el desierto de Atacama. Esos vientos, cuando se intensifican en las zonas cercanas a la Antártica, han movilizado enormes volúmenes de agua y esa agua cerca de la costa antártica es la que está ayudando a que el nivel del mar se acelere. El aumento del nivel del mar es responsabilidad, en alguna medida, de esos cambios en intensidad de los vientos. Por otro lado, esas mismas anomalías en los vientos han cambiado los patrones de nubosidad. ¿Qué significa eso? Que los cambios de lluvias de la ciudad donde cada uno de nosotros vive dependen de cosas que ha pasado en la Antártica. La Antártica no es solamente un continente para admirar, no es solamente un continente para maravillarse, sino que es un continente del que depende el clima, las lluvias, la nubosidad, la radiación. Exactamente todo el clima de nuestro hemisferio está conectado con la Antártica. Cuando uno dice que nuestro destino depende de lo que le pase a la Antártica, no está haciendo poesía, está siendo literal. Las cosas que pasan en la Antártica nunca se quedan en la Antártica. Muchas gracias.